En esta lección contestaremos preguntas sobre círculos y sólidos. Primero revisemos la definición de un círculo. Un círculo es una figura plana que consiste en todos los puntos que tienen la misma distancia fija desde un punto C. El punto C se llama centro. Entonces esta figura azul aquí es un círculo, este punto es el centro. El radio de un círculo es la distancia desde el centro del círculo hasta cualquier punto del círculo, que sería esta distancia aquí. El diámetro de un círculo es la distancia a través del círculo que pasa por el centro, que sería esta distancia aquí. El diámetro es 2 veces el radio, y el radio es la mitad del diámetro. Entonces, si dejamos que r sea igual al radio y d sea igual al diámetro, porque el diámetro es 2 veces el radio, podemos escribir la ecuación de es igual a 2 veces r, o de es igual a 2r. Y debido a que el radio es la mitad del diámetro, podemos escribir la ecuación r es igual a d dividido por 2. Estas ecuaciones pueden ser útiles al responder nuestras preguntas sobre un círculo. Volviendo a la diapositiva anterior. En el primer círculo se nos pide encontrar el diámetro. Al observar la información dada, observe cómo se nos da el radio es igual a 4 centímetros y estamos buscando la longitud del diámetro, que sería la longitud a través del círculo que pasa por el centro. Al observar la figura, deberíamos poder reconocer que el diámetro es igual a 2 veces 4 centímetros u 8 centímetros. Pero si queremos escribir una ecuación, podríamos escribir que el diámetro de es igual a 2 veces r, donde r es igual a 4 centímetros 2 veces 4 centímetros es igual a 8 centímetros, que es el diámetro. En el siguiente círculo, se nos da la longitud del segmento. RJ mide 10 pulgadas, lo que significa que el diámetro es de 10 pulgadas, y se nos pide que determinemos el radio. Mirando la figura, observe cómo podemos ver el radio. Es igual a la mitad del diámetro y, por lo tanto, el radio es igual a 10 pulgadas dividido por 2 o 5 pulgadas. Pero si queremos mostrar algo de trabajo, podemos decir que el radio es igual a d dividido por 2, que es 10 pulgadas, dividido por 2 y, por lo tanto, r es igual a 5 pulgadas. Ahora la tercera pregunta trata sobre una esfera. La relación entre el radio y el diámetro de una esfera es la misma relación que el radio y el diámetro de un círculo. Y aquí tenemos el diámetro de una esfera es de 25 millas, encuentra el radio. Así que aquí usaremos la ecuación para el radio. El radio es igual al diámetro dividido por 2. En este caso, el radio es igual a 25 millas. Dividido por 2. Encontremos este cociente aquí al lado. 25 dividido por 2, eso es 1, 2 y 2. Una vez 2 es 2, restamos. La diferencia es 0, derriba a los 5. Hay 2 en 5, 2 por 2 es 4, restamos. Resta, la diferencia es 1. Entonces el cociente es 12 y medio, lo que significa que el radio es 12 y la mitad, pero también expresemos esto usando un decimal. Así que pondré un decimal a la derecha de los 5 y luego subiré al cociente. Y ahora podemos agregar un 0 y bajarlo. Y ahora determine cuántos de 2 en 10 cuáles son 5. 5 por 2 es 10, restar, la diferencia es 0. El cociente es 12.5 y, por lo tanto, el radio es 12.5 millas. Y ahora, para la siguiente pregunta, se nos pide que identifiquemos cada sólido. En referencia a nuestras notas, aquí tenemos un sólido rectangular, un cubo, una pirámide cuadrada, una esfera, un cilindro y un cono. Por lo tanto, puede pausar el video y leer algunas de estas definiciones. Volviendo a nuestra pregunta. Mirando nuestra primera figura, aquí tenemos dos bases paralelas que son círculos y, por lo tanto, este es un cilindro. Un cilindro es un sólido con lados curvos y dos bases paralelas que son círculos. Mirando el siguiente sólido necesitamos decidir si este es un sólido rectangular o un cubo. Un sólido rectangular es un sólido que consta de 6 lados o caras,
todos que son rectángulos y el cubo es un sólido rectangular cuyos 6 lados son cuadrados. No se nos da ninguna medida de estos lados y, por lo tanto, no podemos. Supongamos que todas las caras son cuadrados, por lo que identificaremos que este es un sólido rectangular. Ahora mirando la figura C, observe cómo este sólido se parece a una pirámide cuadrada donde una pirámide cuadrada es un sólido con una base cuadrada y lados triangulares, que se encuentran en un punto llamado el ápice. Pero nuestra base no es un cuadrado, nuestras bases son un triángulo y, por lo tanto, el nombre de este sólido es una pirámide triangular. Espero que hayas encontrado esto útil.